Vamos a discutir brevemente lo que son las curvas de calentamiento y algunos ejemplos. Primero, una curva de calentamiento grafica siempre el calor absorbido versus la temperatura en un cuerpo. Supongamos que tenemos un cierto cuerpo de masa M y agregamos calor. Ahora, resulta bastante evidente que mientras mayor sea más la masa de un cuerpo, más calor tenemos que agregarle para subir su temperatura en una cierta cantidad de grados. Y por lo tanto esperamos que el calor sea proporcional a la masa. Por otro lado, el calor también va a ser proporcional a cuántos grados queremos aumentar la temperatura de un determinado cuerpo. Podemos escribir entonces que el calor va a ser proporcional a la masa y a la diferencia de temperatura. Pero ciertamente, ¿cuál es la identidad del material que tenemos entre manos? Va a ser importante en la cantidad de calor que tenemos que entregar a un determinado cuerpo para subirle su temperatura. Y por lo tanto, vamos a escribir que la cantidad de calor va a ser igual a una constante que depende del material y por lo tanto vamos a llamarla constante específica multiplicado por la masa y multiplicado por la temperatura. De la fórmula está claro que la constante específica va a tener unidades de energía por masa y por temperatura. Ahora, si nosotros graficamos esta curva de calentamiento a medida que agregamos un material, tenemos una situación como la que se observa acá. Si ustedes se fijan, hay distintas zonas. En esta primera zona pasamos de un sólido a una temperatura dada a un sólido justo a su temperatura de fusión. Y claramente, para calcular esta cantidad de calor añadido, nosotros podemos usar esa fórmula. Sin embargo, una vez que el sólido está en su punto de fusión, yo tengo que seguir agregando calor para fundir el sólido y llevarlo hasta el líquido a la misma temperatura. En todo ese rango la temperatura no cambia, esta fórmula entonces no es posible de usar, pero ciertamente esta cantidad de calor que yo voy a agregar va a depender por una parte del material, esa cantidad de calor, llamémosla calor de fusión, va a depender del material y de la cantidad de la masa. Por lo tanto, anotemos masa multiplicado por un calor de fusión que depende del material específico. Ahora bien, si nosotros queremos entonces llevar ese sólido de este punto a este punto, la cantidad de calor total va a tener que ser calculada como la suma de esos calores en cuestión. Si seguimos la curva, entonces tenemos sólido, fusión de sólido hasta líquido, el líquido donde otra vez podemos calcular usando esa curva el paso del líquido a gas y después gas. El conjunto del camino se conoce como la curva de calentamiento de un determinado material.